Ojalá y lo estés silbando, ¿eh? Ojalá y lo estés silbando. Buenos días para todos, familia. Bienvenidos una vez más a Conectando Puntos, nuestro programa de lectura de la Biblia diariamente. Gracias por estar conmigo. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, pastor de su casa Church aquí en el campus de nuestra hermosa universidad en el sur de Estados Unidos, Southern Adventist University. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a orar primero, por supuesto, pero te invito a que abras tu Biblia. Estaremos en primer libro de Samuel, capítulo 30. Allí es que comenzaremos en el día de hoy. Vamos de inmediato a elevar una oración al Señor y comenzamos. Padre bueno, una vez más, buenos días. Gracias por la luz de un nuevo día y porque desde ya sentimos tu amor, tu protección y tu dirección a través de tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos de inmediato por acá. Sí, Señor, abrimos. Aquí estamos. Este programa es grabado. Yo estoy fuera de estado de mainland, ¿no? Estoy en Puerto Rico justo ahora, pero estoy leyendo sus comentarios. Así que siente la libertad de dejar su petición de oración, su saludo, que por ahí lo seguimos compartiendo. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Ziklag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: «Tráeme el efod». Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. «¿A quién perteneces?», le preguntó David. «¿De dónde vienes?». «Soy egipcio», le respondió, «esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Ziklag». «Guíanos a donde están esos bandidos», le dijo David. «Júreme usted por Dios», suplicó el egipcio, «que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda». El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado.
David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: «Este es el botín de David». Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: «Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya». «No hagan eso, mis hermanos», les respondió David. «Fue el Señor quien nos lo dio todo, y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se queden cuidando el bagaje como los que van a la batalla». Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Siclag, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá, con este mensaje: «Aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor». Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot del Negev, Hatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas de Hormá, Corazán, Atac y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Capítulo 31. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl, y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen, y se diviertan a costa mía». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte de Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Betsán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betsán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Allí los incineraron, y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso guardaron 7 días de ayuno. Qué manera de cerrar el libro, ¿eh? Qué manera de cerrar. Romanos capítulo 9, por allá es que estamos en el Nuevo Testamento, por allá vamos. Lo buscamos. Muy bien, listos. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén.
Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? Wow. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, y nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren, que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Excelente. Ese último versículo me recuerda a Lucas capítulo 2, cuando Jesús fue llevado al templo y Simeón le dice a María: este ha sido colocado para levantamiento y para caída de muchos. Hablando de Jesús. Él es esa roca. Él es esa roca. Bueno, queridita familia, familita querida. Que Dios me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Ya el tiempo se nos fue por el día de hoy, pero mañana continuamos, Dios mediante. Dios mediante. Vamos a ver. Yo les dejaré saber. ¿Ok? Pues mañana va a ser tricky. Mañana jueves. Que la paz de Jehová sea con todos. Vamos a orar y nos despedimos. Bondadoso Dios, gracias por tu amor y tus cuidados. Gracias por tu protección. A esta hora te ruego, Señor, que continúes con nosotros y que nos bendigas. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima, familia, que la pasen chévere, chévere, chévere. Un besote, abrazo cibernético. Les quiero, les quiero muchísimo. Como si fueran hijos míos. Dios me los bendiga. Bye bye.